Era un jueves por la mañana en San Isidro, en una cafetería cualquiera donde el café sale apurado y nadie mira a los ojos. Ana Quispe, con un mandil sencillo y las manos firmes, servía un café pasado en una mesa llena de hombres de traje hablando de millones, gráficos y promesas brillantes. Nadie sabía quién era ella en realidad. Nadie imaginaba lo que cargaba por dentro. Pero en menos de un minuto, una sola frase dicha en voz alta iba a detener una inversión gigantesca, a desnudar una estafa perfectamente armada y a devolverle la voz a alguien que el sistema había intentado borrar. Quédate hasta el final, porque lo que empieza con una taza de café termina revelando cuánto cuesta decir la verdad cuando hacerlo puede destruirte. Y antes de seguir, cuéntame algo, ¿desde dónde estás escuchando esta historia hoy? Respira, porque lo que viene no se olvida fácil. Ana tenía 29 años y una rutina que parecía sencilla, pero que le pesaba como si llevara piedras en el pecho. Se levantaba todos los días antes de que amaneciera, tomaba 2 combis desde Villa El Salvador hasta San Isidro y llegaba a la cafetería cuando la ciudad todavía estaba medio dormida. Ahí se ponía el mandil, se recogía el cabello y se convertía en alguien invisible. La chica que sirve café. La que escucha sin ser escuchada. Trabajaba ahí desde hacía 4 años. No porque fuera su sueño, sino porque era lo único que le permitía pagar los medicamentos, los pañales, las consultas y el cuidado constante de su mamá, doña Carmen, cuya memoria se iba apagando de a pocos. Como una luz vieja que parpadea antes de irse. Había días en que su madre no la reconocía. Días en que le preguntaba por su papá, muerto hacía más de una década. Y aún así, Ana nunca faltaba. Nunca se quebraba delante de ella. En la cafetería, los clientes eran casi siempre los mismos, ejecutivos, consultores, expertos, gente que hablaba de dinero como si fuera aire. Ana aprendió a no escuchar, o eso creía. Porque hay cosas que, aunque uno no quiera, se clavan solas. Esa mañana, mientras dejaba las tazas en una mesa larga, oyó un nombre. Solo uno. Pero fue suficiente para que se le enfriaran las manos. No era la primera vez que escuchaba hablar de inversiones milagrosas. Rendimientos imposibles. Proyectos revolucionarios. Ya había visto ese discurso antes. Lo conocía demasiado bien. No por rumores, sino porque ese mismo esquema le había costado la vida que tenía. Ana no siempre había llevado un mandil. 5 años atrás, su nombre aparecía en correos importantes, informes confidenciales y reuniones cerradas. Había sido analista financiera en uno de los grupos de inversión más grandes del país. Una de las más jóvenes. Una de las mejores. Tenía un talento raro para leer números como otros leen emociones. Detectaba patrones donde nadie más veía nada. No era magia. Era intuición entrenada desde niña, cuando ayudaba a su papá, contador de un pequeño negocio en Huancayo, a revisar libros hasta la madrugada. Había estudiado con beca, trabajado de todo, dormido poco y renunciado a casi todo lo que no fuera a avanzar. Cuando por fin llegó arriba, creyó, como creen muchos, que el esfuerzo siempre se recompensa. Hasta que vio algo que no cuadraba. Transferencias raras. Empresas que solo existían en papel. Proyecciones que desafiaban la matemática básica. Ana hizo lo que creyó correcto. Juntó pruebas. Levantó la mano. Avisó. Y el sistema respondió como suele hacerlo. La acusaron. La aislaron. La despidieron. La demandaron. En menos de 2 meses, su nombre quedó manchado en todo el sector financiero. Nadie la volvió a llamar. Nadie quiso escuchar su versión. Los responsables siguieron arriba. Ella cayó al vacío. Vendió lo poco que tenía. Volvió a vivir con su madre.
y aceptó el primer trabajo que apareció. Servir café. Justamente a gente como ellos. Por eso, cuando ese jueves escuchó de nuevo ese nombre, ese tono, esa promesa imposible, supo que no era coincidencia. Levantó la vista. Reconoció rostros. Vio sonrisas que ya había visto antes. Y en la cabecera de la mesa, un hombre que no conocía, pero que estaba a segundos de firmar algo que podía destruirlo. Ana sintió miedo. Un miedo viejo. Conocido. El miedo a perder lo poco que le quedaba. Pero también sintió otra cosa. La certeza brutal de que, si se callaba otra vez, no iba a poder mirarse al espejo nunca más. El hombre que estaba a punto de firmar se llamaba Jorge Salazar. 50 y tantos, traje impecable, manos firmes, pero los ojos, si uno miraba bien, no eran de alguien seguro, sino de alguien confiando. Confiando en que los números eran reales. En que los expertos sabían lo que hacían. En que nadie ahí le estaba mintiendo. Jorge no venía del mundo financiero. Había levantado su empresa de tecnología desde cero, escribiendo código de madrugada en un cuartito alquilado en Breña, mientras su esposa dormía con su primer hijo en brazos. Todo lo que sabía de negocios lo había aprendido a golpes, equivocándose, volviendo a empezar. Y justamente por eso, cuando el tema se volvía demasiado técnico, demasiado elegante, demasiado lleno de palabras raras, bajaba la guardia. A su alrededor había 8 hombres. Algunos eran asesores de verdad, gente que lo había acompañado durante años. Pero otros no, 3 de ellos no estaban ahí por casualidad. Habían llegado uno por uno, recomendados, presentados, validados. Pacientes. Silenciosos. Como quien espera el momento exacto. El que lideraba esa pequeña coreografía se llamaba Raúl Pacheco. Ana no necesitó más de 10 segundos para reconocerlo. No había cambiado mucho. El mismo tono seguro. La misma sonrisa tranquila que usaba cuando mentía sin pestañear. Antes era directivo en el banco donde ella trabajaba. Hoy se presentaba como consultor externo, experto en inversiones alternativas. Distinto cargo. Mismo juego. Raúl hablaba de una startup de blockchain peruana con proyección regional. Mostraba gráficos que subían sin caídas, rendimientos que no existen en el mundo real, estructuras tan limpias que parecían dibujadas para no dejar huellas. Y Jorge asentía. Porque todo estaba bien explicado. Porque todos alrededor asentían también. Ana sentía como el corazón le golpeaba las costillas. Cada palabra que escuchaba era un eco del pasado. El mismo libreto. La misma trampa. Solo que ahora el número era distinto. 200 millones. Pensó en su mamá. En las pastillas de la mañana. En el alquiler atrasado. En el turno que todavía no terminaba. Pensó en lo fácil que sería seguir sirviendo mesas, cobrar al final del día y volver a casa sin problemas. Y entonces recordó algo que nunca había podido olvidar. La primera vez que denunció el fraude, nadie le creyó porque era joven. Porque era mujer. Porque no entendía cómo funcionaban las cosas en la vida real. Ese día había salido del edificio del banco con una carpeta bajo el brazo y la sensación de que acababa de cometer un error irreversible. Ahora, años después, estaba frente al mismo abismo. La diferencia era que esta vez ya sabía lo que costaba callarse. Ana respiró hondo. La bandeja le temblaba apenas en las manos. Dio un paso hacia atrás, y luego hacia adelante. Y en ese movimiento mínimo, casi invisible para los demás, ya había tomado la decisión que iba a cambiarlo todo. El sonido de la bandeja al caer no fue fuerte, pero rompió algo. No el silencio, porque silencio siempre hay en lugares así, sino esa burbuja cómoda donde todo parece bajo control.
Las tazas rodaron por el suelo, el café se esparció como una mancha oscura, y por primera vez en esa mesa nadie habló de números. Ana sintió como todas las miradas se le clavaban encima. 8 pares de ojos. Algunos molestos. Otros confundidos. Y uno, el de Raúl Pacheco, afilado, como si ya supiera lo que venía. Disculpen, dijo ella primero, por costumbre, pero no puedo seguir caminando como si no hubiera escuchado nada. Su voz no salió fuerte. Salió clara. Y eso fue peor. Jorge levantó la cabeza. Tenía el lapicero suspendido en el aire, a centímetros del papel. No firmaba, pero tampoco lo soltaba. Esperaba. Ana tragó saliva. En ese segundo pasó todo por su mente, el despido, la demanda, los meses sin trabajo, las noches cuidando a su mamá mientras ella preguntaba por un esposo que ya no estaba. Pensó que podía perder el empleo ahí mismo. Que podían humillarla. Que nadie la defendería. Y aún así, habló. Señor Salazar, lo que le están ofreciendo no es una oportunidad. Es una estafa. ¿Perdón? Intervino Raúl, levantándose de golpe. Esta señorita no sabe de lo que habla. Ana lo miró. No con rabia. Con algo más hondo. Sí sé, dijo. Porque este mismo esquema me destruyó la vida hace 3 años. Y porque usted estaba ahí. La palabra usted cayó pesada. Raúl sonrió, pero ya no era la sonrisa ensayada. Era tensa. Mire, Jorge, dijo él, esto es absurdo. Una camarera resentida no puede venir a... Cállese, respondió Jorge, sin levantar la voz. Y fue ahí cuando todo cambió. Ana no esperó permiso. Señaló los documentos sobre la mesa. Las proyecciones que le muestran asumen crecimiento constante sin volatilidad. Eso no existe. Estas empresas ocías no tienen operaciones reales. Son cascarones. Y los rendimientos prometidos violan cualquier modelo básico de riesgo. Hablaba despacio. Sin adornos. Como quien ya no quiere convencer, sino decir la verdad y aceptar lo que venga. Uno de los asesores honestos frunció el ceño y tomó los papeles. Otro empezó a revisar su laptop. El aire se volvió denso. Raúl intentó interrumpirla otra vez, pero Jorge levantó la mano. Sus ojos seguían fijos en Ana. No veía un mandil. Veía algo que conocía bien. La mirada de alguien que sabe, y que aún así se está jugando todo por decirlo. Cuando Ana terminó, no pidió nada. No exigió nada. Solo dijo. Yo ya pagué el precio de callarme una vez. No pienso hacerlo de nuevo. Y el lapicero, finalmente, cayó sobre la mesa sin firmar. Nadie aplaudió. Nadie habló. Ese tipo de silencios no se celebran, se pesan. Jorge Salazar fue el primero en moverse. No rápido, no brusco. Se levantó despacio, como alguien que entiende que está parado en un punto sin regreso. Tomó el contrato con ambas manos, lo miró unos segundos más, y lo rompió. Sin decir nada. El papel cayó en pedazos sobre la mesa como si nunca hubiera valido esos 200 millones. Llamen a seguridad, dijo luego, con voz baja. Y a la policía. Raúl Pacheco retrocedió un paso. Después otro. Jorge, estás cometiendo un error, dijo, ya sin sonrisa. Estás dejando que una empleada alterada tire abajo meses de trabajo. Jorge recién entonces lo miró. Y lo hizo con una calma que asustaba. No. Estoy evitando cometer el error más caro de mi vida. 2 hombres que estaban sentados en otra mesa se pusieron de pie al mismo tiempo. Nadie lo sabía, pero eran parte de la seguridad de Jorge.
Raúl lo entendió tarde. Intentó llegar a la puerta. No llegó. Ana observaba la escena con el corazón desbocado. No sentía victoria. Sentía vértigo. Porque decir la verdad no se siente como triunfo. Se siente como lanzarse al vacío sin saber si alguien va a sostenerte. La policía llegó en minutos. Los otros dos asesores infiltrados bajaron la mirada. Ya no había discursos. Ya no había poder. Solo hechos. Uno de los asesores reales se acercó a Ana. ¿Usted trabajó en banca? Le preguntó en voz baja. Ella asintió. Lo sabía, murmuró. Nadie improvisa así. Cuando se llevaron a Raúl esposado, Ana sintió algo extraño. No alegría. Alivio. Como si por primera vez en años el peso en el pecho aflojara un poco. Jorge se acercó a ella cuando todo terminó. Ya no era el empresario inaccesible. Era solo un hombre que acababa de esquivar un abismo. Gracias, le dijo. Me salvaste, y ni siquiera sé tu nombre. Ana, respondió ella. Ana Quispe. Jorge asintió, como quien guarda algo importante. Esto no se queda aquí, dijo. Lo que hiciste hoy, tiene consecuencias. Y no pienso mirar a otro lado. Ana no respondió. Porque por primera vez desde que perdió todo, no sabía qué venía después. Las siguientes 48 horas fueron un remolino que nadie en esa cafetería habría imaginado. Declaraciones, llamadas que no paraban, abogados entrando y saliendo, nombres que empezaron a caer como fichas de dominó. Lo que Ana había dicho en voz alta no era una opinión, era una grieta. Y por esa grieta empezó a salir todo. Jorge no se limitó a salvar su dinero. Eso habría sido lo fácil. Llamó a un equipo independiente de peritos financieros, gente que no le debía favores a nadie, y les dio una sola orden: revisen todo. Sin plazos cómodos. Sin filtros. Y lo que encontraron fue peor de lo que Ana había visto años atrás. Empresas fantasma conectadas entre sí como un laberinto. Cuentas en paraísos fiscales. Inversiones que desaparecían sin dejar rastro. Víctimas que jamás entendieron por qué lo perdieron todo. El esquema llevaba más de una década funcionando, mutando de nombre, de país, de rostro, pero con la misma lógica cruel. Y ahí apareció algo que nadie esperaba. Los documentos que Ana había presentado años antes. Archivados. Ignorados. Encubiertos. Su despido no había sido un error administrativo. Había sido una estrategia. Sacarla del camino. Desacreditarla para que nadie más escuchara. Cuando eso salió a la luz, la historia cambió de foco. Los medios empezaron a hablar de la camarera que había detenido una estafa millonaria. Pero Ana no quería cámaras. No quería entrevistas. Seguía levantándose temprano, yendo a trabajar, volviendo a casa a cuidar a su mamá. La verdad avanzaba afuera, mientras su vida seguía siendo frágil. Una noche, ya tarde, alguien tocó la puerta de su departamento en Villa El Salvador. Ana abrió con cautela. Era Jorge Salazar. Solo. Sin escolta. Con una carpeta bajo el brazo. Necesitaba verte acá, le dijo. No en una oficina. No en público. Entró. Vio el sillón gastado. Los medicamentos sobre la mesa. A doña Carmen dormida frente al televisor apagado. No dijo nada. No hizo comentarios. Solo entendió. Se sentaron frente a frente. Ana, dijo él, lo que hiciste no solo me salvó a mí. Sacó a la luz algo que llevaba años pudriéndose. Y no pienso dejarte sola otra vez. Abrió la carpeta.
No era una indemnización. No era caridad. Era una propuesta. Jorge quería crear un área nueva en su empresa. Independiente. Con poder real. Para detectar, prevenir y exponer fraudes antes de que destruyeran vidas. Y quería que ella la liderara. Ana escuchó sin interrumpir. Sin llorar. Sin agradecer todavía. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no la miraba como víctima, la miraba como la persona que siempre había sido. Ana leyó los documentos con calma. No con emoción, no con prisa. Con la misma atención con la que antes revisaba balances que podían mover millones. Jorge la observaba en silencio, entendiendo que ese momento no se podía apurar. El cargo era alto. El sueldo, algo que ella no había visto ni en sus mejores años. Autoridad directa. Acceso total. Autonomía real. No era una promesa bonita, era una estructura concreta. Jorge habló recién cuando ella levantó la vista. No te ofrezco esto por pena, le dijo. Te lo ofrezco porque si alguien puede hacer esto bien, eres tú. Ana respiró hondo. Miró hacia el cuarto donde dormía su mamá. Pensó en las noches sin dormir, en los días en que no alcanzaba, en el miedo constante a que todo se volviera a caer. Aceptar ese trabajo significaba cambiarlo todo. Pero también significaba volver a entrar a un mundo que la había destrozado. Acepto, dijo al fin. Pero con condiciones. Jorge levantó las cejas. Te escucho. Nada de favores ocultos. Nada de blindajes para gente poderosa. Si algo huele mal, se investiga. Aunque sea incómodo. Aunque te toque a ti. Jorge no dudó. Trato hecho. Ana cerró la carpeta. Y entonces agregó algo más. Y lo de mi mamá, eso lo cubro yo. Con mi trabajo. No necesito que me regalen dignidad. Jorge la miró largo. Y sonrió. No una sonrisa de negocios. Una de respeto. Entonces estamos hablando el mismo idioma, respondió. Esa noche, cuando él se fue, Ana se sentó sola en la cocina. No celebró. No llamó a nadie. Solo apoyó la frente sobre la mesa y lloró en silencio. No de tristeza. De agotamiento. De alivio. De miedo también. Porque empezar de nuevo no siempre se siente como esperanza. A veces se siente como cansancio con ganas de seguir. Y sin saberlo, en ese instante exacto, Ana estaba dejando de ser la mujer que sobrevivía, para empezar a convertirse en la mujer que iba a cambiar las reglas. Los meses siguientes fueron un torbellino que la arrastró sin darle respiro. Ana no tuvo tiempo de acostumbrarse a su nuevo rol, cada mañana revisaba transacciones, investigaba empresas, desarmaba estructuras que nadie más había querido mirar. Cada documento, cada correo, cada cifra era una pista que podía salvar millones o exponer la mentira de alguien poderoso. Su equipo era pequeño pero feroz. Personas que confiaban en ella desde el primer día. Algunos con experiencia financiera, otros con intuición y coraje como el suyo. Juntos empezaron a reconstruir lo que Ana siempre había querido, un sistema que protegiera a los inocentes y castigara a los culpables, sin importar cuánto dinero tuviera de por medio. Pero no todo era números. Ana volvió a ver el mundo que había dejado atrás, conferencias, reuniones de alto nivel, decisiones que movían empresas. Lo hacía con cuidado. Aprendió a caminar entre gigantes sin perder la propia voz. Y cada vez que Jorge la llamaba para revisar un caso, ella sentía que no solo lo estaba ayudando a él, sino que estaba reclamando un lugar que siempre le había pertenecido. En paralelo, su vida personal empezó a asentarse. Podía pagar la mejor atención para su madre,
asegurarse de que estuviera cómoda y tranquila. Podía dormir sin miedo a que un pago faltante arruinara todo. Por primera vez en años, Ana sentía que el mundo no estaba solo en su contra. Sin embargo, había algo más profundo que cambiaba en ella, la confianza en sí misma. La certeza de que no necesitaba callar para sobrevivir. Cada vez que descubría un fraude antes de que alguien más sufriera, cada vez que exponía la mentira de un ejecutivo corrupto, sentía un peso menos en el pecho. La injusticia que la había destruido antes se transformaba en fuerza, en propósito. Y entonces, un día cualquiera, mientras revisaba un informe complejo sobre una empresa extranjera que operaba en Lima y Bogotá, Jorge la llamó a su oficina. Ana entró con cautela, acostumbrada a las sorpresas que traían los altos cargos, pero esta vez fue diferente. Ana, dijo él, con una sonrisa que no era de negocios, quiero que sepas algo. Todo este tiempo he visto tu trabajo. Lo que haces aquí no tiene precio. No solo proteges mi empresa, proteges vidas. Ana lo miró, sin palabras. Sabía que la vida no venía con aplausos, pero en ese instante entendió que estaba exactamente donde debía estar. Que cada sacrificio, cada lágrima, cada día de oscuridad, la había llevado hasta este lugar. Y mientras regresaba a su oficina, con los informes bajo el brazo, Ana sonrió por primera vez sin miedo. Porque por fin, su voz tenía peso. Y sabía que nadie podría arrebatársela de nuevo. La reputación de Ana empezó a crecer más allá de las paredes de Villanueva Tech. Los medios financieros comenzaron a interesarse, tímidamente al principio, en la mujer que detuvo un fraude millonario, y luego de manera más intensa. Cuando se supo que los exejecutivos del banco corrupto habían sido detenidos gracias a las pruebas que ella había aportado. Pero Ana no buscaba fama. Cada entrevista era un ejercicio de control, hablaba solo de los hechos, de los sistemas de prevención, de la necesidad de proteger a los trabajadores honestos. No mencionaba su dolor, ni sus noches de incertidumbre, ni lo que había perdido. Ese silencio contenía toda la fuerza de su historia, y cada palabra contaba más de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras tanto, Jorge no desaparecía de su vida profesional. Se convirtió en un aliado silencioso, presente en los momentos decisivos pero sin eclipsarla. Su relación laboral se fue transformando en algo mucho más complejo, respeto profundo, admiración mutua, y algo que ni Ana ni Jorge estaban listos para nombrar todavía. Era esa clase de conexión que surge cuando alguien te ve tal como eres, sin adornos, sin máscaras, y aún así confía en ti plenamente. Un día, durante una reunión crucial sobre una investigación internacional de fraude en empresas vinculadas al sector tecnológico de América Latina, Ana miró alrededor de la sala. Su equipo estaba enfocado, coordinado, cada uno aportando su parte. La diferencia con los días en que trabajaba sola en la oficina del banco era abismal, ahora no solo tenían autoridad, tenían impacto real. Cada decisión que tomaban podía salvar a cientos de personas de perderlo todo. Fue entonces que comprendió algo que hasta ese momento había pasado por alto, no se trataba solo de su vindicación personal. Se trataba de crear un sistema donde nadie tuviera que pagar con su vida, con su carrera, con su dignidad, por decir la verdad. Su historia ya no era solo suya, era la base de algo más grande. Esa tarde, cuando salió de la oficina y caminó por las calles de Lima, sintió por primera vez que la ciudad no estaba llena de amenazas invisibles. Caminaba entre edificios y tráfico, sí, pero también entre oportunidades, entre vidas que podrían cambiar porque alguien había decidido no callarse. Ana sabía que todavía quedaban obstáculos enormes por delante, pero por primera vez en años, el miedo ya no dominaba cada paso. Y mientras miraba el cielo rojizo del atardecer limeño, entendió que su lucha había empezado como un acto de supervivencia, y estaba convirtiéndose en un legado. Los meses se convirtieron en un año, y con cada día que pasaba,
Ana sentía como su mundo se expandía. Villanueva Integrity Solutions, el departamento que ella había creado dentro de la empresa de Jorge, empezaba a recibir clientes de toda España y América Latina. Empresas que antes habrían ignorado los avisos sobre fraudes ahora la buscaban, confiando plenamente en su criterio. Cada contrato firmado era una oportunidad de evitar que alguien más sufriera lo que ella había vivido. Pero no todo era sencillo. Había presión constante, decisiones que podían arruinar reputaciones y carreras en segundos, y enemigos que todavía no habían sido descubiertos. Cada vez que aparecía una señal de alerta, Ana sentía el mismo cosquilleo que había sentido aquel jueves en la cafetería, un recordatorio de que la verdad siempre tiene un precio y que no podía permitirse errores. En paralelo, su relación con Jorge evolucionaba de forma natural. Ya no eran solo jefa y empresario, había respeto, confianza y una conexión silenciosa que lo decía todo. No necesitaban palabras para entenderse. Jorge la apoyaba, sí, pero también la dejaba liderar. Nunca le impuso límites, nunca intentó eclipsarla. Ana sentía que, por primera vez, alguien poderoso actuaba con integridad, tal como ella siempre había soñado que sería posible. Una tarde, mientras revisaba un informe de auditoría de una compañía minera en Arequipa, Ana recibió un mensaje de Jorge: reunión en mi oficina. Necesito verte. Ella fue con la carpeta bajo el brazo, sin sospechar que ese encuentro cambiaría otra vez su vida. Jorge la recibió con una sonrisa tranquila. Quiero que esto deje de ser solo un departamento interno, dijo. Quiero que sea una empresa independiente, con tu nombre, tu liderazgo, tu visión. Ana lo miró, incrédula. Era todo lo que había imaginado en secreto, pero nunca se atrevió a pedir. La oportunidad de transformar su experiencia, su dolor y su conocimiento en algo que trascendiera, que protegiera vidas, que marcara un cambio real en el sistema. Ana, confío en ti, continuó Jorge. Quiero que seas la directora ejecutiva. Tienes total libertad y autoridad. Y lo mejor, podrás expandirnos más allá de lo que hemos soñado. En ese momento, Ana comprendió que su vida había cambiado por completo. Ya no era la joven camarera que servía café con miedo y resignación. Ya no era la analista destrozada que nadie escuchó. Ahora tenía poder, influencia y una misión que valía cada sacrificio. Y sobre todo, entendió algo que jamás olvidaría: el valor de decir la verdad siempre encuentra su recompensa, aunque tarde años en llegar. 2 años después de aquel jueves que cambió su vida, Ana Quispe se encontraba en el escenario del Centro de Convenciones de Lima. Frente a ella, 2000 personas esperaban escucharla hablar sobre prevención de fraudes corporativos, leyes de protección a denunciantes y ética empresarial. Cada asiento estaba ocupado por empresarios, auditores, autoridades financieras, todos atentos a la mujer que había transformado su historia de dolor en un legado. Ana respiró hondo. Miró al público y vio rostros expectantes, algunos conocidos, otros anónimos. Pero al fondo, en la primera fila, estaba Jorge, aplaudiendo con orgullo. Su sonrisa la reconfortó. Recordarle a quien le debía parte de su nueva vida no era vanidad, era memoria viva de que la justicia, tarde o temprano, puede triunfar. Recordó aquella mañana de cafetería, la bandeja cayendo, la voz temblorosa, pero firme, la mirada de un hombre poderoso que decidió escuchar la verdad. Cada paso desde entonces había sido un desafío: reconstruir su reputación, proteger a su madre, enfrentarse a ejecutivos corruptos, liderar un equipo que empezaba a cambiar el mundo financiero. Ana terminó su conferencia con una frase que resonó en cada asiento: a veces, las historias más extraordinarias comienzan en los momentos más ordinarios. Con una taza de café servida, con el coraje de hablar cuando sería más fácil callar, y con la convicción de que la verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino. El aplauso llenó la sala,
pero Ana sabía que el verdadero cambio no estaba en la ovación, sino en las vidas que podrían protegerse gracias a su trabajo. Cuando bajó del escenario, Jorge la esperaba. Se tomaron de la mano y caminaron juntos entre la multitud. Su madre ya no estaba, pero Ana había logrado algo más grande, transformar la injusticia que la había destruido en una vida de propósito y legado. La camarera caída en desgracia, la analista traicionada, se había convertido en la líder que inspiraba a otros a nunca callar. Y mientras salían del centro de convenciones bajo la luz cálida del atardecer limeño, Ana comprendió algo que siempre recordaría: el valor de una persona no se mide por su título, sino por su integridad, y a veces, una sola voz puede cambiarlo todo. Y así, mientras caminaban por las calles de Lima, Ana sentía algo que no había sentido en años: libertad. Libertad de actuar según sus principios, de proteger a quienes no podían defenderse, de honrar la memoria de su madre sin depender de favores ni caridad. Cada paso era un recordatorio de que el coraje tiene un precio, sí, pero también una recompensa que va mucho más allá del dinero o el reconocimiento: la paz de saber que hiciste lo correcto. Su historia ya no era solo suya. Vivía en las decisiones que otros tomarían inspirados por su ejemplo, en la ética de un sector que empezaba a cambiar, en la certeza de que las segundas oportunidades existen y que el dolor, cuando se enfrenta con valor, puede transformarse en fuerza y propósito. Y aunque la vida nunca es perfecta ni predecible, Ana sabía que aquel jueves en la cafetería fue solo el inicio. Que cada momento ordinario puede esconder un acto extraordinario. Que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el poder de cambiar destinos. Si algo deja esta historia, que sea esto: la verdad siempre encuentra su camino, y las personas que eligen hacer lo correcto, incluso cuando todo está en su contra, terminan dejando una huella que nadie puede borrar. Porque a veces, la oportunidad más grande llega disfrazada de la situación más común, como una simple taza de café en un jueves cualquiera.